ver, los niños, pasen los niños. ¿Mandé? Vamos a pasar aquí al mensaje. Cada vez que nosotros enfrentamos obstáculos o desafíos, recurrimos generalmente a lo primero que es nuestra línea de defensa más fuerte. Y tomamos el ejemplo del rey David. Cuando David se dispuso a pelear contra Goliat, el rey Saúl le ofreció que se pusiera su armadura. Pero David entendió que esas armaduras, la armadura del mundo, no se compara nunca con la protección de Dios. Principalmente la protección espiritual que Dios le da. Por eso él utilizó un arma sencilla que Dios le proveyó y obtuvo una victoria poderosa. David entendió que lo que el rey David le ofrecía no era para él. Que el rey Saúl lo que le ofreció no era para él. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con el Señor y sabía que lo que Dios le estaba proporcionando era mucho mejor que lo que él pudiera tomar de este mundo. Y al decir entendía, nosotros vamos a ver el Salmo 119 en sus Biblias, si me acompañan por favor. Salmo 119, el versículo 144, dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, muchas gracias. Queremos que tú hables a través de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que se manifieste, el que nos dé tu palabra, Señor. No mis pensamientos, no mis opiniones, sino tu palabra pura, santa, directa. Y te damos gracias, Señor, porque podemos tener ese amor y esa disposición por entender lo que tú nos quieres hablar en este día. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nuestros corazones han llegado preparados, dispuestos, agradecidos para que tú, Señor, obres en este día en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros para vivir necesitamos entender la palabra del Señor. Y entender la palabra del Señor significa que nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Necesitamos comprender que la Escritura es la parte más importante de nuestra vida, es lo que debemos preocuparnos por entender. Por eso tenemos el favor del Espíritu Santo, el apoyo del Espíritu Santo en nosotros, que nos fortalece. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, nos da ese discernimiento espiritual mediante el cual nosotros podemos entender cosas que antes no entendíamos de la palabra. Dice: dame entendimiento y viviré. El entendimiento de la palabra del Señor prolonga nuestros días en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos evitamos muchos problemas. El entender es comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas. Así sean ideas que consideremos que son extraordinarias, el Señor quiere que nosotros entendamos su palabra. Y el mensaje de hoy se llama ¿entiendes lo que practicas? Porque practicamos muchas cosas, muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante y el cual suavemente penetra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y muchas veces hace, sin darnos cuenta, que nos alejemos de Dios, que son las costumbres. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres es un hábito, es algo que nosotros practicamos constantemente, rutinariamente.
pero las costumbres muchas veces, sobre todo las que se refieren a beneficios para nosotros o a placeres para nosotros o comodidades para nosotros, muchas veces están en contra de la palabra del Señor. Y vamos a ver un ejemplo, porque a veces nosotros también hablamos y ofrecemos cosas sin sustentar primero lo que estamos diciendo y no creyendo en lo que Dios nos dice. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, al capítulo 11, Jueces capítulo 11, versículo 40. Como ustedes saben, los jueces fue un periodo que se estableció en el pueblo de Israel mediante el cual, al morir Josué, que fue el último líder del pueblo de Israel, no tuvo sustituto. Y el pueblo empezó a caer en una serie de abominaciones contra Dios, de pecados contra Dios, de desobediencia contra Dios. Y Dios empezó a nombrar personas que se erigieron como jueces, como personas que estuvieron gobernando por periodos cortos, pero una vez que hacían su trabajo, el pueblo de Israel caía en un tiempo de paz, entraba en un tiempo de serenidad, pero nuevamente volvían a lo mismo, volvían al pecado, a la idolatría, a hacer cosas que Dios aborrece, y nuevamente el Señor tenía que enviar un juez porque estaban otra vez en manos de las naciones enemigas. Aquí vamos a ver parte de la historia de un hombre llamado Jefté, un hombre que tiene una vida, vamos a decir, difícil. Jefté fue el hijo de una prostituta. Cuando su padre se casa con otra mujer, tiene hermanos, y los hermanos, como él no era hijo de esa madre, lo echan de su casa y él se va a vivir fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad él forma una banda de forajidos, una banda de ladrones, que se empieza a hacer famosa por su violencia y famosa por su agresividad. Y nadie le tiene miedo. El pueblo de Amón, los amonitas, llegan a amenazar al pueblo de Israel y no tienen quien los defienda. El pueblo está temeroso de perder ante este pueblo de los amonitas. Los amonitas son descendientes de Amón. Amón fue hijo de una de las hijas de Lot. Si ustedes se acuerdan, Lot, antes de partir, antes de que el Señor les ordenara que salieran del lugar donde vivían, de Sodoma y Gomorra, Lot se emborrachó, y como las hijas eran solteras, no tenían marido, emborracharon al papá y se acostaron con él para tener descendencia. Una de las hijas son los amonitas, porque al hijo le pusieron Amón. Entonces, vemos aquí cómo Jefté se convierte en una persona, en un forajido, que el pueblo empieza a tener confianza en él, y van y lo invitan a que sea él el que lidere al ejército de Israel, que tenía miedo de pelear contra los amonitas. Los amonitas era un pueblo guerrero muy fuerte y generalmente victorioso en todas las conquistas que había realizado. Cuando hablan con Jefté y le ofrecen el que él sea el líder del ejército, Jefté lo primero que les dice es: ustedes me echaron de la casa, porque yo no era hijo de la madre de ustedes. Sin embargo, él les condiciona que sí va a ser el líder del ejército. Y Jefté era un hombre de palabra, pero así como era un hombre de palabra, también era un hombre que llegó a ser temeroso de Dios. Entonces, toma en las riendas del ejército y van a pelear contra los amonitas. Pelean y Jefté hace una promesa que es absurda, pero él hace una promesa. No sabemos por qué hizo esa promesa. En el capítulo 11 de Jueces, vamos a los versículos 11:30, que dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. En otras versiones dice: a la persona que salga de mi casa a recibirme después de la victoria, yo la entregaré al Señor en holocausto. Y el 32 dice que fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Viene la victoria de Jefté,
Y en el versículo 40 nos habla de lo que sucede cuando Jefté llega victorioso a su casa. Él, contento de la victoria, tal vez olvidando un poco del voto que había hecho, quien sale a recibirlo es su hija, con un pandero, bailando, danzando, contenta por la victoria de su padre. Pero Jefté, cuando la ve que ella sale, se acuerda del voto que hizo. Y entonces dice que el versículo 34 dice que volvió Jefté a Mizpa, su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija, era hija única. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. La muchacha, la hija, le dice: padre, si has hecho este voto, esta promesa al Señor, el Señor ha sido bueno contigo, cumple la promesa. Y viene el versículo 41, el versículo 40, donde dice que se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Lo que la hija le dijo: padre, ya que tú me has ofrecido al Señor, permíteme un par de meses partir con mis amigas y sufrir mi muerte, sufrir y endechar lo que yo estoy sufriendo. Y el padre le dijo: ve, hija mía, ve, porque fue una promesa que yo hice al Señor, un voto, y ahora pues tú estás siendo la causa de mi dolor. Entonces el versículo 40 se refiere, dice, y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Y lo que nos dice la palabra, o sea, endechar significa honrar la vida de un muerto, honrar a una persona que padecía de un funeral, de un luto. El destino de la hija de Jefté es difícil de comprender, porque mientras que la hija salió alegre a felicitar al padre por la victoria, había llegado a sus oídos la victoria de Jefté, ella era precisamente el objeto de su entrega, el objeto del voto que Jefté había hecho. Vemos cómo posiblemente al calor de la emoción o de la agitación personal, es muy fácil hacer promesas principalmente a Dios. Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Si tú me ayudas en esto, yo te voy a hacer esto. Me comprometo a serte fiel. No, eso no es. Nosotros no necesitamos comprometernos a serle fiel a Dios. Dios ya nos tiene a nosotros por justificados. Dios nos ama como somos, a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Dios nos ama. No necesitamos nosotros tratar de convencer a Dios de algo que vamos a hacer para que el Señor nos bendiga. Entonces, estas promesas a veces pueden sonar muy espirituales. Me estoy comprometiendo con Dios a no ver la televisión, no ver las pantallas durante un mes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor me bendiga. El Señor te va a bendecir puesto que eres su hijo. El Señor te va a seguir amando puesto que eres su hijo. El Señor no necesita que nosotros le ofrezcamos algo, Él no necesita nada de nosotros, y sin embargo, Dios es tan grande en su amor, es un amor incondicional que nos tiene. Entonces, cuando nosotros hacemos algún tipo de voto, algún tipo de promesa, muchas veces, como cuando lo hacemos sobre todo por una emoción muy grande, por una tristeza, un dolor tan fuerte, tan grande, esto nos puede llevar a una frustración, porque Dios no negocia con nuestras promesas. El Señor no necesita de nosotros. El Señor ya nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. No necesitamos nosotros hacer nada más que tener esa relación personal con el Señor. Entonces, no sabemos, porque en cualquier caso ese voto era innecesario. No sabemos por qué Jefté lo hizo de esa manera. La emoción, el calor, el saber de la victoria que iba a tener, la confianza que tenía en Dios.
pero esa confianza no se puede malinterpretar en el sentido de ofrecerle algo que pensamos que es grande para nosotros y es grande para Dios. Dios lo único que desea de nosotros es nuestro corazón, es lo único. Y que nosotros estemos siempre en esa relación con Él, que podamos nosotros convivir con esa relación personal con Dios, que nosotros seamos firmes, comprometidos en lo que nosotros tenemos que hacer, en estudiar su palabra, conocerlo más, en que nosotros podamos tener esa alegría, ese deleite en participar con Él. El hacer tratos espirituales solo nos va a traer frustración o nos va a traer culpabilidad. Dios no quiere promesas para el futuro. Dios lo que quiere es nuestra obediencia el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere. No quiere lo que vamos a hacer mañana. Dios quiere que hoy nosotros seamos obedientes con Él. Y es una forma en que nosotros nos debemos alentar y animar a que el Señor se agrade con nosotros. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es una práctica cotidiana de algo que hacemos. Es una manera habitual de comportarnos. Y es también una tradición, un rito. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra, como viene aquí en este versículo, la palabra costumbre se refiere a un hecho que nadie lo había realizado antes. Era un hecho que se empezó a hacer a partir de ahí. Y quiero que les diga algo, hasta el día de hoy sigue siendo una costumbre. Sigue siendo una costumbre entre las mujeres que por alguna razón no se casan, tengan que irse al monte 4 días a honrar que ya no van a ser esposas, que ya no van a tener hijos. ¿Qué sucedió con la hija de Jefté? Hay algunas versiones en las que dicen que Jefté la sacrificó. Nosotros vemos que Dios no aceptaba el sacrificio humano, por lo que la Biblia, y más si se iba 2 meses, lo que la Biblia nos da a entender es que no se pudo casar nunca, que siempre mantuvo su virginidad y siempre fue una mujer que estuviera dedicada 100% a buscar a Dios. Entonces, vemos cómo la costumbre fue empezar a llorar y a sufrir 4 días a honrar la memoria de la hija de Jefté. Entonces, y esto sucedió precisamente por ese juramento impertinente, imprudente que Jefté hizo. Un juramento, un voto totalmente innecesario, presentar a su hija ante Dios si vencía a los amonitas, si los entregaba en su mano. Realmente Dios los entregó en sus manos, pero él no tenía por qué haber hecho ese voto. La palabra del Señor dice que a partir de ese evento, de ese día, se convirtió en una costumbre entre el pueblo de Israel. Entonces, una cosa es la costumbre que hay en las culturas de cada nación. Hay culturas importantes y costumbres de una nación. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es cuidar, precisamente como David, entender si lo que estamos practicando va en contra de la palabra del Señor. Algunos de ustedes me dirán, oye, yo tengo por costumbre todos los días correr 10, 15 minutos o kilómetros. Tengo por costumbre hacerlo. Ahí ya no es una costumbre, ahí es una disciplina, porque lo que estamos haciendo es que estamos fortaleciendo nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y así como hay costumbres positivas, también hay costumbres negativas. Hay costumbres mediante las cuales nosotros nos comprometemos a hacer ciertas cosas, y vamos a ver ahorita algunos ejemplos de lo que Dios le mandó a través de los profetas al pueblo de Israel. A nosotros no nos tiene que dirigir ninguna costumbre, a nosotros nos dirige la palabra del Señor. Nosotros tenemos por eso que entender y comprender lo que dice la Escritura. Existen costumbres y tradiciones que llevan más de 500 años celebrándose, llevándose a cabo, y la gente no se da cuenta que van en contra de la palabra del Señor. Durante muchos años es normal que se realicen ciertas costumbres y la gente sigue igual. ¿Y el comentario cuál es? Cuando uno conoce al Señor, el comentario que es, bueno, pues si lo hace tanta gente quiere decir que no es tan malo. No, el problema es ese, que como lo hace tanta gente y es tan malo, la gente se justifica en decir, pues si todos lo hacen no tiene nada de malo.
Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el compromiso y tenemos la obligación de revisar que lo que sea una costumbre para nosotros sea algo que no vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces, eso no significa que la costumbre esté haciendo lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad cuando conocemos la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor, nos podemos dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Y vamos a Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, si me acompañan, Isaías capítulo 2, y vamos al versículo 6, Isaías 2, versículo 6, si me quieren acompañar, por favor, ahí. Dice el versículo 6, ciertamente es el profeta Isaías, ¿sí?, que está dirigiéndose al pueblo de Israel. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. El pueblo de Israel aquí seguía las costumbres del imperio asirio, que era el que dominaba en esa época. Y la frase de agoreros como los filisteos significaba afirmar, conocer y controlar el futuro para poder conocer qué venía, pero este era un poder de los demonios que la gente tenía. Ellos interpretaban el futuro, y como ahorita decíamos, el Señor no quiere que tú sepas el futuro, no, el Señor quiere que tú obedezcas el día de hoy, que seas obediente el día de hoy. Los filisteos adoraban algunos dioses como Dagón, Astoret, Belcebú, y durante los periodos más pecaminosos del pueblo de Israel, los israelitas adoraban también a estos dioses, pero también adoraban a Jehová. La Biblia también nos dice que no podemos estar en dos caminos: o adoramos al Señor nuestro Dios, o adoramos a Baal. ¿Se acuerdan que hablamos de Baal? ¿Sí? El Señor nos dice, tú no puedes tener dos amos, o es Jehová nuestro Dios, o es Baal, o es Jehová nuestro Dios, o es el dinero, ¿verdad? El Dios Mamón. Entonces, vemos que durante los periodos más pecaminosos de Israel, ellos se dedicaron a adorar a estos dioses paganos, pero aparte también adoraban a Dios. Entonces, aunque hubo reyes malvados en Israel y en Judá estuvieron los reyes, vamos a decir, más buenos, reyes que verdaderamente trataron de destruir la idolatría. Y es a donde queremos llegar, que la costumbre nos lleva muchas veces a que practiquemos la idolatría, a que nosotros ya no adoramos imágenes esculpidas, ya no adora a la persona, ya no adoran tampoco imágenes moldeadas. Hoy las personas adoran cosas materiales, adoran vehículos, adoran posesiones, adoran casas, adoran o idolatran a estrellas, ¿verdad? Actores, actrices, gente famosa, deportistas, inclusive también idolatran las costumbres. Y aquí se nos viene la celebración de una costumbre a finales del mes ahora en la primera parte del mes de octubre. Se nos viene una costumbre de muchos años en donde la gente cegada sigue y camina, creyendo que verdaderamente esa costumbre es una costumbre que alaba a Dios. Y por el contrario, nos damos cuenta que eso va en contra de la palabra del Señor, porque esa costumbre ya se hizo una idolatría. Se hizo una idolatría de imágenes, una idolatría que lo que busca es que la gente esté cada vez más metida en las cosas de control del mismo diablo en lugar de aceptar al Señor.
Entonces, vemos cómo ahora las personas idolatran generalmente a personas, idolatran a personas y se llegan a convertir en un nuevo término que hoy está de moda, no sé si lo han escuchado, que se llama, son personas parasociales. Es un término que está de moda el día de hoy y es un ejemplo clásico de la idolatría, que una persona que idolatra a una persona pública llega a tener una relación personal con esa persona sin llegar a conocerla físicamente. ¿Sí? Se fanatiza. Pero es un término que se está usando mucho hoy, que las personas tienen relaciones parasociales, porque ahora su relación ya no es con otra persona físicamente, es con una persona que existe, pero que la relación es virtual. Entonces, si vemos esto, cada vez se está convirtiendo en una perversión más grande, Y por eso hay personas que se suicidan por actores, por actrices, esas costumbres se vuelven idólatras. Entonces, la idolatría es mala, ¿por qué? Porque insultamos a Dios cuando adoramos algo que creó y que no lo adoramos a Él. Dios quiere que Él es el objeto de nuestra adoración, es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra honra, de todo lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Nos impide conocer y servir a Dios cuando ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Y también nos hace confiar en nuestros propios esfuerzos y no en el poder de Dios. Entonces, uno de los reproches que el profeta hacía, Isaías, lanzaba en la época en que le tocó servir, en su ministerio decía: ustedes se han llenado de costumbres traídas del oriente. ¿Cuántas costumbres no tenemos nosotros que han venido de otros lugares del planeta? ¿Cuántas costumbres no tenemos? Y que para nosotros son celebraciones donde pues todo es diversión en la mayoría de los casos. Las celebraciones que son momentos de relajo, momentos también, pues más que de diversión, de perversión. Y todas estas costumbres que vienen de fuera no tienen que ver nada con nosotros, no tienen que ver nada con un hijo de Dios. Vemos cómo se han metido en nuestro país cierto tipo de fiestas paganas, y tenemos también otra fiesta, esta sí que ha venido de fuera, a finales de octubre, ya saben cuál es, una fiesta pagana que vino y que a base de repetirlo año con año, a base de comercializarlo, de vender productos, comercialización de la imagen, llegó a formar parte de una de las muchas fiestas que se vuelven costumbres. Por eso el profeta Isaías lo que decía es: ustedes se han llenado de costumbres traídas del oriente, que no tienen nada que ver con ustedes, no tienen nada que ver con nosotros, pero las hemos aceptado porque hemos estado cegados. Y así como hay una fiesta, ¿verdad?, también traída del oriente, traída de Europa, ¿verdad?, la del 12 de octubre, ¿sí? También viene otra venida de Europa más al norte que viene para el 31 de octubre. Son fiestas que han traído para nosotros, pero que no tienen nada que ver, con la palabra del Señor, porque a lo que se dedican es a idolatrar imágenes, idolatrar eventos que ni siquiera están enterados de dónde surgieron y a dónde conducen a las personas. Son eventos que buscan controlar y no tienen nada que ver con la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, un libro que realmente poco se lee, en el capítulo 10, el versículo 3 nos dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y por eso vemos también cómo ha crecido los récord Guinness, ¿sí?
que de una costumbre tratan de hacer algo multitudinario, algo que sea tan grande, ¿verdad?, que quede registrado como el evento más grande. Y así vemos que hay eventos de alimentos, eventos de presentación, o sea, muchas cosas. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de cuando hacen las imágenes, cuando hacen obras de manos de hombre. Una imagen no está hecha por Dios, una imagen está hecha por manos humanas. Y las manos humanas muchas veces, o la mayoría de las veces, no son manos santas, son manos de pecado. Entonces esa imagen responde a quien hizo a su creador, y su creador es el hombre. ¿Y quién fue el creador del hombre? Dios. Y Dios dice que nuestra adoración debe ser el creador de todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es vanidad para nosotros? ¿Qué es vanidad? Vanidad es lo que es inútil, que es irracional, que es lo hueco, lo vacío, que es lo fútil, es lo que es nada. La vanidad es algo que se diluye como el humo, se evapora. Todo lo que está lejos de Dios es vacío, todo lo que está lejos de Dios es hueco, todo lo que está apartado de Dios no tiene sentido. Esa es la vanidad. Y también nos habla acerca de la idolatría, finalmente, que era una costumbre no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Cuando se habla de Israel, se menciona específicamente a Israel, pero cuando se habla de naciones paganas, son todas las naciones que no adoraban al único Dios vivo y verdadero. ¿Y cuáles son esas naciones? Son todas las naciones excepto Israel. Por eso se refiere a que esos pueblos son absolutamente vanidosos. Vanidad de vanidades hay en esos pueblos. Y en Ezequiel capítulo 11, versículo 12, nos dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Desde el momento en que los israelitas entraron a la tierra prometida, desde ese momento fueron advertidos de no dejarse contaminar de las naciones paganas. Desde ese momento fueron advertidos que no practicaran las costumbres y las actividades religiosas de esos pueblos. ¿Por qué? Porque desobedecer este mandamiento era seguir las costumbres paganas, y esto finalmente, al no cumplir con las leyes de Dios, siempre iba a traer problemas para el pueblo de Israel. Actualmente nosotros somos tentados también a copiar caminos de este mundo, a copiar costumbres de este mundo. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios, para no dejarnos absorber por esas costumbres del mundo. Y sabemos que el mundo lo que busca es que nosotros seamos tentados aquí a tener poder, a tener placer, a tener pasión, a tener control, a tener fama, a tener fortuna. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Y debemos obtener de Dios nuestros patrones de conducta respecto al bien y al mal, no de las tendencias populares de la sociedad. Entonces, cuando expresa que las costumbres de las naciones que les rodean son las que están viviendo y practicando, así nosotros también debemos tener ese entendimiento de no practicar las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque vemos cómo los profetas, tratando de sacudir al pueblo de Israel, de entender que las costumbres de las naciones que les rodeaban, de las naciones paganas, no iban a cumplir el objetivo, el propósito principal que Dios les había dado. Dios le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. ¿Y esto qué significa? Porque Dios le dijo además: los que te bendigan van a ser benditos, los que te maldigan van a ser malditos. Cuando nosotros tratamos de bendecir una familia, estamos cumpliendo con el propósito de Dios, que a través de nosotros una familia sea bendita. Si la familia no quiere ser bendita, y es otro boleto.
Pero aquí el ejemplo que los profetas dan es que cuando tratan de sacudir al pueblo de Israel para que recuerden lo que Dios les ha dado, dicen: nombren una nación en donde, de haber conocido al Dios de Israel a través de los milagros que han hecho con ustedes, nombren una que se haya convertido de sus dioses paganos al Dios vivo y verdadero. Una. No hubo ninguna. Los pueblos, las naciones paganas eran derrotadas por el pueblo de Israel, y ni una sola nación se convirtió, ni una. El mal estaba tan arraigado en sus corazones que ellos seguían cegados. El ejemplo más claro lo tenemos con los egipcios. ¿Cuántas plagas mandó Dios a través de Moisés al pueblo de Egipto? ¿Cuántas? 10 plagas, 10 milagros que el pueblo de Egipto vivió, se dio cuenta cuando los animales se llegaron, se dio cuenta cuando el río se convirtió en sangre, se dio cuenta cuando los sapos se llenaron en toda la ciudad, se dio cuenta cuando las moscas, los mosquitos los atacaron, cuando las langostas llegaron. Se dieron cuenta de todo eso. Se dieron cuenta cuando al final los primogénitos se murieron, inclusive del poderoso Faraón. ¿Y quiénes se convirtieron? Nadie. Vieron el poder del Dios soberano, del Dios del universo, de Jehová, y ninguno se convirtió. Vieron que en la casa de enfrente había luz, mientras en su casa había oscuridad. Vieron que del lado de enfrente había vida y de su lado había muerte. Vieron que con la puerta pintada de sangre no pasó la muerte, pero a ellos sí les afectó. Se fueron después tras los mismos israelitas para regresarlos a la esclavitud. ¿Y qué pasó? Se ahogaron en el mar. Pero ni aún así, un pueblo que vio tanto el poder de Dios se convirtió. Por eso los profetas son tan claros, por eso confrontan al pueblo de Israel. Dicen: díganme una nación, una sola, que haya visto el poder de Dios y que se haya convertido. ¿Y qué fue lo que pasó? Al contrario, el pueblo de Israel cada vez más se fue metiendo en las costumbres de las naciones paganas. Cada vez más se fue adentrando en esas costumbres religiosas principalmente, que lo único que hacían es que Dios los aborreciera. Entonces, para nosotros es tan importante el entender la Escritura, el entender que lo que hacemos tiene una consecuencia, primeramente en los que nos rodean a nosotros. Si nosotros vamos a practicar costumbres, porque hay costumbres que también ya están anunciando que son costumbres en donde nosotros vemos que son costumbres negativas. Hay personas que para calmar sus inquietudes, personas para calmar su ansiedad, se dedican al vino, a tomar alcohol. Y aunque dice un letrero, ¿verdad? Dice un letrero que el consumo excesivo de ese producto daña la salud, o de las personas que fuman, el consumo excesivo, y a pesar de ese letrero, la gente sigue fumando. Y hoy vemos cómo cada vez más personas siguen fumando. Entonces, ¿qué? Como uno lo hace, otro lo hace, y lo que los profetas les están diciendo y nos dicen a nosotros ahora: cuida de que lo que tú vas a hacer verdaderamente no vaya en contra de la palabra del Señor. Cuida que donde te metas no vayan a influir más en ti que lo que tú vas a influir en ellos, porque te vas a parecer al pueblo de Israel. Los profetas dijeron: díganme una nación que se haya convertido. No hubo ninguna. Las conversiones fueron individuales, de una persona, de dos personas, una familia. Y en el Nuevo Testamento es cuando empezamos a ver, por la obra del Espíritu Santo y el poder de Jesucristo, que más personas se empiezan a convertir al amor de Cristo. Nosotros estamos siendo fortalecidos por el amor de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versículos de Romanos capítulo 14, porque aquí vemos que una de las principales causas por la que una persona se apega a una costumbre es por su debilidad en la fe. 14:1, voy a leer algunos versículos. 14:1
Dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Quién es débil y quién es fuerte en la fe? Todos nosotros somos débiles en algunos puntos de la fe, así como también somos fuertes en otros puntos de la fe. Nuestra fe es sólida cuando nosotros podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Ahí somos fuertes en la fe. Podemos, un ejemplo, una persona que ha sido resistente al alcohol puede platicar con una persona incrédula que consume alcohol. ¿Sí? Esa persona está fortalecida en la fe. Una persona que conoce muy bien la Escritura puede compartirle a una persona que conoce también la Escritura, que conoce de filosofía, de doctrinas, pero que no va a ser tentada o va a sobrevivir a la tentación del pecado que la otra persona puede tratar de meter. ¿Sí? Entonces, sin embargo, si la persona es débil en la fe, debe evitar ciertas actividades o lugares o personas a fin de proteger su vida espiritual. Una persona débil en la fe, por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que dice la Escritura. Necesitamos analizarnos, revisar nosotros en qué áreas de nuestra vida somos débiles en la fe, porque de esa manera no nos vamos a meter a un lugar, no vamos a ir con una persona, no vamos a ir a un sitio donde nosotros podamos ser tentados y caigamos. Tenemos que ver qué fortalezas nosotros tenemos. Por eso es importante saber dónde somos débiles y dónde somos fuertes. Siempre que dudemos, debemos preguntarnos, debemos hacernos dos preguntas. Una, ¿puedo hacer esto sin caer en el pecado? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo compartirle a una persona? ¿Puedo ir a este lugar? Por ejemplo, si a nosotros nos gustaban, digo no porque ahora no nos gusten, pero nos gustaban el tipo de fiestas que había antes, las fiestas mundanas. Ya saben a qué me refiero con las fiestas mundanas, esas fiestas que duraban 2, 3 días, ¿verdad? En donde uno aparentemente se la pasaba muy bien, muy a gusto. En donde decían, mientras más duraba la fiesta, ¿verdad? Uno decía, la fiesta estuvo fenomenal. Duró 3 días, duró 2 días. Ese tipo de fiestas. Es un lugar que yo debo asistir. Si a mí me gustaba ese tipo de fiestas y ahora me invitan a una fiesta así, ¿debo yo asistir? Debo preguntarme, ¿puedo hacerlo sin caer en el pecado? Si soy fuerte en la fe, si me siento fuerte en la fe para ir y compartir, posiblemente va a ser una locura. Pero si me siento débil en la fe, pues no voy a ir a un lugar así. ¿Sí me explicó? También, ¿puedo influir en otros para bien antes que ellos influyan en mí para mal? Es otra pregunta que me debo hacer. Cuando nosotros nos sentimos fuertes en la fe, en esos puntos de la fe, no debemos temer que el mundo nos afecte. Más bien debemos ir y servir a Dios. Cuando nos sentimos fuertes en la fe, ir y servir a Dios. Y en los puntos débiles, ahí sí necesitamos andar con cuidado, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de unos amigos hace muchos años, un matrimonio que fue a compartirles a su familia y terminaron ellos convirtiéndose a la familia. Se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque su fe era débil. Ellos creyeron que era fuerte, pero más que ir a compartirle a la familia, lo que les gustaba a ellos era el ambiente que había en la familia. Entonces, pues ahí uno tiene que ser listo, tiene que ser inteligente. Y si uno tiene el discernimiento de lo que es la palabra del Señor, por eso es tan importante que nosotros nos conozcamos, que sepamos en qué punto somos fuertes y en qué punto no lo somos. Entonces, si tenemos una fe débil y la mostramos en un lugar, en una persona, en una actividad,
somos demasiado necios, por no decir tontos, porque vamos a ser arrasados completamente. Y esto nosotros lo podemos ver principalmente en la gente que se acaba de convertir. Ahí viene el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿qué es una persona débil en la fe? Él se refiere a una persona que tiene una fe inmadura, una persona la que no ha desarrollado sus músculos en la fe, que no ha ejercitado la fe, que le permitan ponerse en pie ante las influencias de un mundo exterior o de una presión exterior. Nosotros esto lo podemos ver muchas veces en los pequeños o en los jóvenes, que en un círculo de jóvenes, en un círculo social, llegan y pues a convertirse como en personas invisibles, no hablan nada, aunque estén hablando en contra del Señor, se abstienen de hablar, se aguantan y se esperan. Una persona que recién se convierte también, por eso necesita conocer la palabra del Señor, necesita fortalecerse en el espíritu para poder ir y hacerse presente y no dejarse influenciar por la presión externa. Muchas veces, como dicen, el hablar de política, el hablar de religión o inclusive de deportes, muchas veces nos lleva a enfrentar, nos lleva a debatir, y muchas veces más que debatir, discutir con personas. También la Escritura nos dice que seamos prudentes, que no nos metamos en discusiones ociosas, en discusiones absurdas que lo único que buscan es la pelea, ¿sí? La división. Si nosotros empezamos a ver que una persona se empieza a molestar, nosotros con la tranquilidad y la paz del Señor, no hacer, como se dice coloquialmente, olas, mantenernos tranquilos y ya después oramos, ¿verdad? Y si se repite la oportunidad, con la Escritura poder hablar. Entonces, Pablo dice que estas personas que tienen una fe inmadura, ¿sí?, tienen que desarrollar los músculos para que les permitan ponerse en pie ante la presión externa. Personas que puedan resistir como un vendaval sin doblegarse. Entonces, les decía que cuando una persona recién se convierte, nosotros como hijos de Dios debemos tener especial cuidado con ese tipo de personas. Una persona que recién se convierte, y más si viene de la tradición, pues todavía va a ser atraída hacia esas costumbres, ¿verdad? Eso que practicaba antes, sin darse cuenta, pero la misma costumbre, el mismo hábito la puede llevar a eso. Y nosotros no tenemos que asumir una actitud, ¿verdad?, de juzgadores, una actitud de legalistas. Debemos mostrarle amor con la escritura, irle enseñando poco a poco que lo que está haciendo es algo que Dios aborrece. ¿Sí? Sobre todo las costumbres religiosas. Que poco a poco vaya asimilando que el aceptar a Cristo lo hizo por fe, no por ver una imagen, no por tener un collar, sino porque es la fe, el producto que da, el fruto que da el Espíritu Santo, por medio del cual la persona está aceptando a Jesús. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos y estar en el equilibrio, en medio, para no ser ni muy críticos con esa persona, muy críticos, no, eso que estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? No, tenemos que mostrar el amor, la misericordia de Dios para que la persona verdaderamente pueda entender, pueda asimilar. Mientras uno grita, mientras uno se muestra de una manera dura, áspera, la persona menos va a entender. Y lo que tiene que entender es el amor que Dios nos tuvo a nosotros para que nosotros mostremos ese amor y misericordia a esa persona. Entonces, estamos en medio, ni irnos a este extremo, ni tampoco hacerla llegar a creer que vivimos bajo la ley. Esto es así, tienes que cumplir primero, 1, 2, 3. No, el amor de Dios es tan grande, tiene misericordia de nosotros que nos permite que vayamos aprendiendo y de esa manera nosotros ir enseñando a esa persona, ¿sí? Porque va a llegar el momento en que esa persona pueda verdaderamente tener su encuentro con Jesús y entienda lo que es el amor por fe y ya no se deje llevar por esos vientos de doctrina, así como ha pasado con cada uno de nosotros, con la mayoría de nosotros, que antes teníamos prácticas de costumbres religiosas y poco a poco el Señor nos fue mostrando, ¿verdad?,
que nosotros ya no somos de esa parte, ya no somos incrédulos, ahora nosotros tenemos el amor de Dios y a Cristo en nuestro corazón. Por eso Pablo responde con amor a los hermanos débiles en la fe, porque ellos actúan de acuerdo a sus conciencias, pero sus escrúpulos sinceros no deben convertirse en una regla para la iglesia. Ellos tienen que empezar a entender que el amor de Dios es directo de la relación personal con Dios y no de lo que las opiniones de las personas les dicen. No, es que tienes que orar de esta manera, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. Obviamente lo que sí es tratar de comprender cuando nosotros estamos hablando algo que no corresponde. ¿Sí? El Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, que alabemos y bendigamos su nombre. Porque nosotros cuando empezamos a orar, nadie nos dijo, tú tienes que empezar a orar dándole gracias a Dios. Nos fuimos dando cuenta primero. Si dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Ha hecho poco o ha hecho mucho? Grandes maravillas. Por eso tenemos que agradecerle primero. Señor, primero te agradecemos lo que has hecho por nosotros. Y ya después viene, ¿verdad?, lo que es la petición de oración, viene lo que son la alabanza al Señor, la adoración al Señor, y luego viene el tiempo donde podemos escuchar a Dios. Entonces, si nosotros estamos verdaderamente recibiendo eso de Dios, no podemos hacer lo contrario contra las personas débiles en la fe. Dice Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay situaciones y asuntos que son para algunos de nosotros indiferentes, pero debemos tener cuidado también de que la persona, si es débil en la fe que está a nuestro lado, no vayamos a decir o hacer algo que vaya a convertirse en una piedra de tropiezo, ¿sí? Que digamos, oye, aquí nosotros pues tratamos, Dios nos ha cambiado nuestra manera de hablar. ¿Cómo ha cambiado? Pues sí, antes decíamos alguna que otra palabra altisonante, hoy ya no. Aquí, pero si nos ve en la calle y nos oye peleando y gritando majaderías, pues ahí nosotros nos estamos convirtiendo en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque las personas ven que en un lugar somos de una manera y en otro lugar somos de otra manera, y eso se llama hipocresía. Entonces nosotros no podemos ser hipócritas tampoco cuando estamos tratando, ¿verdad?, de honrar a Dios, cuando ya ayudamos a nuestros hermanos en la fe. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer todas las cosas en amor, para que no seamos atados y atrapados por el legalismo y las costumbres. Todo lo que hacemos debe reflejar ampliamente el gran amor de Dios por nosotros. Y también dice el versículo 12 de Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay personas que rechazan a Dios porque quieren irse en búsqueda de sus propios planes, de sus propios intereses, de su propia comodidad. Creen saber qué es lo mejor para su vida y se enojan cuando alguien les dice algo, incluso si es algo referente a Dios. Sin embargo, la verdad es que cada persona un día va a estar delante de Dios, un día va a estar delante de Cristo para ser juzgada. Nuestro mayor deseo, ¿cuál es? Agradar al Señor, que todo lo que hagamos lo honre a Él, que todo lo que hagamos lo glorifique, porque un día todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí no va a haber réplica, no va a haber marcha para atrás. Ahí el Señor nos va a decir, tuviste oportunidad de hacer esto y no lo hiciste. No, bueno, es que ese día se acabó. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Entonces, personas siguen todavía en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda, y no se dan cuenta que mientras más tratan de tener, se dan cuenta de lo poco que en realidad tienen. Por eso a veces tratan de asumir, adoptar ciertas costumbres, ciertas cosas para lograr sus objetivos. Y no hay ningún placer, ninguna felicidad, nada que nos llene de plenitud si no es con Dios, si no es con la presencia del Señor. Entonces, todos nosotros debemos entender
que el propósito que tenemos es ser guiados por el Espíritu Santo para encontrar la verdadera plenitud únicamente en Dios. Que nosotros debemos estar sujetos a la voluntad del Señor, sujetando la nuestra, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque esto trae para nosotros algo más grande, algo más fuerte, que permite que nosotros estemos confiados, que estamos dependiendo exclusivamente del Señor. Y por encima de todas las cosas, lo que debemos hacer es luchar por conocer, entender y amar más a Dios, porque Él nos da sabiduría, Él nos da el conocimiento y también nos da la alegría para seguir adelante. Como decíamos, todos somos débiles en algunos puntos de la fe, así como somos fuertes también en otros puntos de la fe. Por eso debemos evitar ciertas actividades, debemos evitar ciertos lugares, debemos evitar ciertas personas a fin de proteger nuestra vida espiritual. Donde sintamos que somos débiles, donde sintamos que somos fuertes en la fe, debemos ir con todo, ir y servir a Dios. Porque una persona que oculta, que guarda su fortaleza de la fe en ciertos puntos de su vida, está deshaciendo el trabajo de Dios. Cuando nosotros sabemos que somos fuertes en algún punto de la fe de nuestra vida, debemos ir y servir a Dios. Ahí debemos honrarlo, debemos saber que el Señor tiene para nosotros una gran victoria cuando podemos nosotros ser esas personas que no nos dejamos guiar por esos vientos de doctrina, no nos dejamos guiar por las costumbres, no nos dejamos guiar por las prácticas, sobre todo religiosas, de la tradición. Vienen dos eventos importantes de costumbres que han venido de fuera, las del 12 de octubre y las del 31 de octubre. Costumbres paganas que la gente cegada, la gente incrédula es la que sigue esos caminos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque podemos entender como el rey David que las armas que tú nos provees, Señor, las armas espirituales, son superiores a las armas del mundo. Por eso no seamos necios ni tontos, Señor, en practicar costumbres que van en contra de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu presencia cada día. Podemos seguir, Señor, sirviéndote con todo el corazón, con toda nuestra alma, y te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y fiel. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Y gracias, Señor, por este día en el que nos haces ver que somos tan fuertes, somos tan llenos de ti, Señor, que podemos resistir la tentación a cualquier costumbre, a cualquier actividad que trate de alejarnos de ti, que trate de apartarnos de ti. Te damos gracias, mi Señor, por este día. Bendice la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí. Vamos, antes de pasar a los anuncios, Alex, sí, vamos a pedirle aquí a nuestro buen ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues gracias a Dios que tenemos este lugar donde podemos congregarnos. La verdad es que es una bendición. Yo también, además de orar por los diezmos y las ofrendas, quiero orar por este hotel. Finalmente nos están abriendo las puertas para poder tener aquí el servicio, y queremos también nosotros poder ser bendición para este hotel, que siempre esté lleno. Y así como ha sido y está siendo bendición para nosotros, que nosotros también podamos ser bendición para ellos y podamos ser luz. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque de ti viene todo, de ti viene toda la bendición. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Señor y Salvador, Señor, y reconocemos que toda bendición y que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por este hotel, Señor. Bendecimos a los dueños, bendecimos a todas las personas que laboran en este hotel, Señor. Le hablamos bendición, prosperidad y sobreabundancia en este hotel, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí
reuniéndonos. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, te damos por los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias porque tú sustentas tu obra, Señor, porque tú sobreabundas y prosperas todos los días. Y gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de poder seguirnos reuniendo, Padre, en libertad, en amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de los anuncios ahora para el mes de septiembre. Tenemos el lunes el estudio bíblico a las 8:30 de la noche. Estamos ya terminando el Evangelio según San Juan, un libro que nos ha ayudado muchísimo, nos ha revelado muchas cosas que tenemos acerca del conocimiento de Jesús. Entonces, ya estamos